lo enseñó, porque yo también no disfrutaba de lo que yo hacía, no disfrutaba de lo que yo generaba. No, me sentía culpable de por qué yo ya no siento ese rechazo con mi papá y ya no siento ese enojo con mi mamá. Ya me permito abrazarlos, incluso yo no los podía abrazar. Y ahorita ya. Muy buenas noches, días, tardes o donde quiera que nos estén escuchando a la hora que nos quieran escuchar. Yo soy Nelly Santiago, estamos en un episodio más de El amor no tiene forma y miren lo que tengo aquí. Esto es parte de mis raíces. Les voy a ser sincera, fue algo que no sé si reproché o renegué en cierto momento y más que ahora me siento muy orgullosa. Estoy aprendiendo a abrazar estas raíces, a sanar estas raíces. Y qué mejor también en este episodio hacerle honor con mi querida Sandra Olimpia, sí, que me acompaña, que casualmente, digo casualmente porque no sabemos qué es casualidad, trae estas mismas raíces. Entonces, orgullosamente oaxaqueñas. Salud. Bueno, ella es más oaxaqueña. Salud. Ella es más oaxaqueña que yo. Las dos. Sí, se toma el mezcal de golpe. Exacto. Si sabemos tomar mezcales, que hay. Sí, ya de ahí es. Bueno, ella sí vive, creció, está ahí. Yo, mis abuelos, mis padres crecieron allá. Mis abuelos, pues, toda la vida han sido de allá. Y pues me da mucho gusto porque vamos a hablar justo de tu vida, de tus proyectos, de Oaxaca, de las tradiciones. Claro. Y este episodio siento que va a ser bastante fuerte porque a veces digo, lo hago para la gente, pero también lo hago muchas veces para mí este podcast porque resuena muchas cosas a mí. Así que sí, les traigo a una persona digna de mi admiración completamente y sobre todo porque yo les digo, estas raíces en cierta parte no las reconocía y no las abrazaba. También ella me mostró amar esta cultura, que se puede ser muy fregona, muy buena en lo que haces y que no necesitas tener otras raíces, sino con las que tienes, amarlas, abrazarlas, aceptarlas. Y eso también te va a llevar a tu propio éxito. Y yo les comparto que estoy muy orgullosa de ti, lo que has logrado. Ya verán lo que nos espera en este episodio. Y bueno, vamos a empezar por el inicio. Pero bueno, te doy la bienvenida. Porque muchas eso no te gracias. Dimos un aplausito. Y yo no puedo porque se me cae el mezcal. Claro. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarme el mezcal. Que sí, de mis raíces, pero creo que si no abrazamos nuestras raíces, si no vamos a nuestras raíces y si no las aceptamos como somos, no podremos avanzar. Entonces más bien es como un recordatorio de que eres... Que empezamos fuertes, muchachos. Eres tu raíz. Entonces abrazar la raíz, sanar la raíz, pues es toda tu vida. No somos nada sin nuestras raíces. Ay, qué bonito. Salud por eso. Ya me está pegando. No, hasta que terminemos. No importa. Pero bueno, vamos a empezar por el inicio, como nos gusta, claro, aquí. El comienzo de tu vida, donde empieza esta creación maravillosa, donde nace en Oaxaca. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? Sé que no estuvo tan bonita en algunos aspectos. Sabemos que Oaxaca no se caracteriza por ser un estado que sea demasiado abundante o haya demasiado dinero como Monterrey. Hay demasiados pueblos y hay también mucha pobreza, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? Sí, así es. Oaxaca no se considera como un estado abundante, pero tiene su abundancia. Es decir, monetariamente hablando. Monetariamente hablando y hasta ciertos aspectos, porque yo siempre he dicho y he visto, por ejemplo, mis tías, bueno, mi familia paterna, que tienen terrenos de cultivo. Uh-huh. Siempre dicen, no tengo dinero, pero vamos, tienes ahí lo que a lo mejor otros no tienen, ¿no? Pero es parte de cómo ves la abundancia, de cómo te sientes incluso.
Sí, mi infancia fue una infancia complicada, en donde pues había violencia intrafamiliar, en donde mi papá le pegaba a mi mamá por cualquier cosa, había carencia económica, emocional. No era como que pudieras abrirte a decir algo que te doliera, porque pues no estaba prohibido. O sea, ¿cómo que tienes sentimientos? Casi, casi. Fue difícil, fue bastante difícil. Y lo que recuerdo de mi infancia es eso, es ver cómo mis papás se peleaban por dinero, cómo se peleaban por la más mínima cosa. Era nada más como un pretexto, sobre todo de mi papá hacia mi mamá. Y siempre tuve ese resentimiento, rencor, enojo, tanto para mi papá como para mi mamá. Mi papá por cómo se comportaba y mi mamá porque se dejaba. En su momento no lo veía así, porque más bien era como querer protegerla, como me hice su aliada, de hecho, en contra de mi papá. Y es algo que descubrí apenas, que yo me aliaba con mi mamá para ir en contra de mi papá y siempre era en contra de mi papá y siempre era en contra de mi papá. Pero eso hizo que hubiera una brecha enorme entre mi papá y yo, porque yo estaba actuando no como su hija, sino como aliada de mi mamá. Y eso hizo que pues hiciera más. O sea, ahorita como que hemos comenzado a que sanar. se hiciera como un abismo entre tu papá, esa brecha, esa barrera. Esa barrera. Sí, claro, porque más bien está la lealtad que tú le tenías a tu mamá de decir, ok, para mí tú eres la que tienes razón, para mí tú eres la víctima, entonces... Porque yo te veo como te pega, porque yo veo como te humilla. Okay. O sea, había golpes. Había golpes, okay. Sí, había golpes, o sea... Bueno, no quiero describir ahorita esas escenas. Claro. Porque no es el objetivo, vamos. Había golpes desde que yo tengo uso de razón. Okay. Habían humillaciones, había maltrato psicológico, o sea, de todo tipo, o sea, muy fuerte. ¿Y solo hacia tu mamá o también hacia ti? Hacia mi mamá, pero pues arrasaba con los tres, somos 3 hermanos, yo soy la mayor. Y yo como soy la mayor me acuerdo más de más cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, arrasaba con todo, de hecho. ¿Y esto también así era tu papá o también traían la influencia del alcohol? La influencia del alcohol. Solo que recuerdo y se mueve. Pero creo que al final de cuentas, pues es parte de, ¿no? Si no expreso o si no nos abrimos, no sale y no sanas. Y no ayuda a otros. Justo, en esta parte, de convivir con muchos oaxaqueños, también en esa cultura, o como yo lo veo así, porque pues también tengo mucha familia allá, es lo que decías al principio, ¿no? No expresar lo que sientes. Esta imagen también tan dura de ser de ellos, ¿no? Tan fría. Entonces es algo que también pues vamos aprendiendo a no ser igual, ¿no? A no repetir los patrones. Uh-huh. Pero también siento que tiene que ver con la condición de pobreza, ¿sabes? O como las condiciones que ellos crecieron y que no fueron fáciles. Entonces tenían que ponerse esta careta. Exacto. Aparte, dureza, también viene desde la parte de lo que te enseñan o lo que les enseñan lo que les enseñaron a mis padres. Familias machistas. Mi papá viene de una familia machista, mi mamá de alguna manera también. Entonces, le enseñan a la mujer también a ser machista, a que se contribuye a eso, ¿no? A permitirlo. Claro. Entonces, desde el lado de mi papá, pues sí, personas, o sea, mi abuelo, mis tías, mi abuela, es así de, pues no, o sea, tú te vas a dedicar a la cocina, tú no vas a estudiar. O sea, tú no tienes voz, tú no tienes voto, tú no tienes por qué dar tu opinión. O sea, tú eres mujer y tú te quedas ahí, ¿no? Y eso se aprendió. Mi papá lo aprendió y eso era lo que le pues enseñaba, lo que nos enseñaba y lo que imponía en la casa. Del lado de mi mamá hubo esta parte más de dureza porque tuvo que hacerse cargo de sus hermanos desde los 8 años. Falleció mi abuelo, mi abuela se queda viuda y se empezó a hacer como que muy dura. A salir por sí misma, a ver por sus hermanos y a cargarlos a todos. Y eso hizo también que se hiciera dura, que hiciera esta parte de pues me aguanto. Aparte de que mi abuela
Ajá, las enseñanzas de mi abuela son de, pues somos guerreras, somos luchonas, nos aguantamos, no nos quejamos, trabajamos hasta que el cuerpo aguante o no aguante. Exacto. Entonces fue aprendido. Y también lo aplicó en la casa de nuestra familia, porque ella aguantaba. Porque ella aguantaba lo de mi papá, porque ella aguantaba pues, todo el maltrato. Y es un me aguanto. ¿Por qué? Porque eso le enseñaron. Eso aprendió de mi abuela. Y eso, pues sí, eso fue lo que vivió cuando era niña, adolescente. Que se casó a los 15 años, pero también. Es que exacto, están como en esta parte de ser el soporte, pero el soporte en todo, ¿no? O sea, Sí. el soporte en la familia y a lo mejor sí no es quien va a sacar a... Bueno, si ya se quedó viuda, pues sí, ¿no? Salir al campo a trabajar, a buscar dinero, más educar a los hijos, más todas las responsabilidades. Comparto la historia con ella. También una de mis abuelas se quedó eh, viuda desde muy joven y eso también hace que, te digo, se hagan esta parte duras, ¿no? Y digo, al final eres la nieta, pero aún así, pues vienes cargando eso, ¿no? O sea, esa parte de dureza, ¿por qué? Porque entonces a tus padres les enseñaron también esa dureza, ¿sabes? Porque entonces no los podían abrazar, porque entonces ellas tenían que ser las fuertes, las valientes y no se podían dejar derrotar, no se podían dejar caer porque sabían que venían sus hijos, ¿no? Sabían que tenían que educar y salir a sacar adelante a más de 5 o 6 hijos, ¿no? No se permitían el disfrute. Exacto, exacto. Y se sentían culpables. O sea, yo lo veía con mi abuela, de no, o sea, cómo voy a disfrutar algo, no sé, algo que haya trabajado, lo que sea, ¿no? O tiempo libre, no, hay que trabajar. ¿Por qué? Porque pues, el tiempo es dinero, casi casi. Si no trabajo no hay dinero. Y de esa manera también mi mamá no se permite el disfrute hasta la fecha. El disfrutar de algo o de que le demos nosotros sus hijos o por ella misma se siente culpable. Y eso me lo enseñó, porque yo también no disfrutaba de lo que yo hacía, no disfrutaba de lo que yo generaba. No, me sentía culpable de por qué yo. Cuando empecé con mi desarrollo personal ya a verme a mí y a invertir en mí, en un principio fue con culpa, porque decías que esto pues a lo mejor debe ser para alguien más, pero no para mí, ¿me entiendes? Sí, esto solo es para quien tenga dinero, ¿no? Esto solamente es para quien se pueda dar el privilegio. Pero no y es para que, mí. exacto, yo creo que también nos enseñaron a ver a esas personas muy alto, ¿no? O sea, como que no puedes lograr eso, ¿no? O naciste pobre y casi casi te quedas pobre, Sí. ¿no? O tú no tienes la posibilidad o no sueñes tan grande, ¿no? Que te va a doler, ¿no? Que no lo cumplas, ¿no? Sí. Siento que también está muy instalado en nosotros esa idea, ¿no? Bueno, estaba. Porque estábamos haciendo cosas para salir de ahí. Sí, así es. Sí, realmente es lo que nos vienen enseñando, es como que esos chips mentales que te ponen, pero pues no, también no lo hacen porque quieran hacerlo, porque ni siquiera saben, Sí, no se dan cuenta. Exacto, sí. No se dan cuenta de que realmente cambia tu vida por completo, o sea, te determina, te programa para que seas algo o no. Cuando se tiene ya la conciencia y de alguna manera algo dentro de ti te dices que esto puede ser distinto o puede haber otra manera y comienzas a ver otras opciones, es cuando te das cuenta y dices, pues no. Pero ahí viene también la fricción, porque cuando tú ya empiezas a hacer el trabajo personal, cuando tú ya empiezas a no unirte a, por ejemplo, ser la aliada de mi mamá en contra de mi papá, es, pero entonces, ¿tú por qué ya no me quieres? ¿Tú por qué cambiaste? Así me estás traicionando. Me estás traicionando. Salió esa parte también de mi mamá hace un tiempo y yo era así de, pues no, porque pero es mi entonces, papá. ¿cuántos años estuviste así con tu papá? O sea, con esta relación. Te estoy hablando que el cambio se dio apenas hace como un año. Ok. O sea, tengo 36 años. Toda mi vida, prácticamente. 35 años. Sí. En esta alianza con mi mamá en contra de mi papá. Y yo negándome la oportunidad de realmente abrazar a mi papá y de tomar a mi papá como lo que es. Pero ahorita sé y entiendo que si quiero avanzar en mi vida y mejorar en mi vida, tomar a mi papá como es muy importante, al igual que a mi mamá. Tomarlos a ambos, igual. Perdonando y aceptando. Más que nada aceptando y reconociendo. Porque al final de cuentas creo que no tengo nada que perdonarles.
ya hice mi trabajo. Ya hice mi trabajo y ya me di cuenta que más que el perdonar es aceptarlos y reconocerlos por lo que hicieron por mí. No estaré aquí. Exacto. Que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Así es. Y eso me trajo hasta acá. O Hasta sea, este podcast. o sea, no es cierto. sí, pues de hecho sí. De hecho sí, porque si no hubiera pasado todo lo que pasé con ellos, no hubiera empezado mi trabajo personal, no hubiera empezado a verme a mí y a ver mis sueños, pues no te hubiera conocido. No te hubiera conocido realmente. Entonces, pero pues mira, sí, me trajo hasta acá. Wow. Salud por eso. Salud por eso. Salud por eso, claro. Hacíamos toda la entrevista. Oye, entonces cuéntame, si tu papá te decía o creció con esta idea de que la mujer solo sirve para cocinar, estar en la casa, ¿en qué punto tú te rebelas y tú dices, quiero estudiar? Y entiendo que eres la más grande, Sí. entonces es más difícil porque digo, bueno, cuando ya somos los segundos, los terceros, dices, Los bueno, bebés. ya alguien más me abrió la brecha, ¿no? Pero Sí. cuando tú eres la primera que tiene que romper ese patrón, Pues ¿qué mira, tan difícil es? ay, fue bastante complicado, pero siempre fui rebelde desde que me acuerdo. Porque cuando me decían, no, pues hazme de comer. Y yo, ¿ni yo por qué? También tienen manos. ¿Me entiendes? O sea, siempre fue esta rebeldía. Siempre me enojó mucho que pues me vieran así, ¿no? O sea, dentro de mí algo así como que me dolía. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que ser solo yo? Si están también mis hermanos. Yo también trabajo, yo también estudio, yo también hago, porque no ustedes también? No, pues es Es que somos... te cuestionabas más bien, no era Sí. rebelde, era como, ¿por qué no? O sea, ¿Por qué en yo? mi lógica no, Solo no, yo. no es... Sí. No hace hace match. match, No checa el audio con el video. Sí, exacto. Sí, exactamente así. Entonces, cuando yo comencé a querer estudiar, no, pues fueron problemas con mi papá, eran agarrones. Pero a ver, Realmente. desde primaria, secundaria, o hasta qué punto dicen, bueno, o sea, nada Cuando más yo estudia hasta comencé acá, a o ya. alzar mi voz, fue cuando ya empecé bueno, ya estaba en el bachillerato y iba a entrar a la carrera, porque era aquí, o me pongo, porque si no, no voy a estudiar. O sea, el bachillerato todavía fue, bueno, pues estudias bachillerato, ¿no? Todavía. Pues ahí fue, empecé, pues la rebeldía, 15, 16 Ajá, pero tu papá años. todavía lo aceptaba, digamos. No es como que lo aceptara, creo que nunca lo aceptó porque siempre estuvimos en fricción, Ok. pero yo comencé como que a tener un poco más de valor y a aventarme porque yo tenía muy claro que lo que quería era estudiar una carrera. Entonces, yo en ese momento no lo pensaba de esa manera, ¿no? Yo solamente decía, pues es que no me quiere dar una carrera, no me quiere dar una carrera. Pero dentro de mí era como ese llamado, esa sensación de, es lo que quiero, es lo que me llama, es lo que necesito hacer, ¿no? Uh-huh. Y pues fue a partir de ¿Y ahí. ya tenías tíos, tías que habían estudiado una carrera? No. Ok. No, de hecho, pensándolo bien, ninguno. Era la primera en estudiar una carrera del lado de mi papá. Del lado de mi mamá tenía un primo que estaba estudiando una carrera, pero era como que muy punto y aparte, o sea, casi no convivíamos ni nada. Pero del círculo cercano, no, fui la primera. O sea, sí viniste a romper todos los Ahora que lo dices, estereotipos, sí. todos los patrones, todo lo que ellos Sí, traían. Sí. Ok. Y espérate, que cuando comencé con mi trabajo personal y que voy a pagar mis cursos súper carísimos, pues más. Claro, porque Más. en un momento pasaremos para allá, pero es esta parte de por qué tanto, ¿no? O sea, Sí. ¿no? ¿Por qué ¿No? tanto? Sí, exacto. ¿Por qué tanto? Entonces, sí fue bastante complicado, fue mucha fricción. Y mi papá lo primero que decía, pues en su mentalidad machista, es que ¿por qué voy a gastar en ti? Voy a gastar en ti, porque al final de cuentas me vas a dejar la carrera, o te vas a casar, o te vas a ir con el novio, o vas a salir embarazada. O sea, lo primero. Y ay, eso como me... Claro. Era como que si me picaran algo, yo digo, ¿cómo no? Claro que sí puedo. Porque dentro al de... final es decirte, no creo en ti, ¿sabes? Porque, exacto, eso era lo que yo sentía, que me decía que pues no puedes. Y yo, ¿cómo no voy a poder? Claro que voy a poder, pero era desde esta mentalidad de enojo, de esta sensación de pues sí puedo y nada más porque te llevo la contraria, ¿sabes? Sí. Porque te voy a llevar la contraria y sí puedo. Sí, por eso yo creo que saqué mi carrera también. Porque sí fue estar en contra. Pero también es un motor, ¿sabes? Sí, la verdad sí. O sea... Es ahí en donde ya en lugar de sentirte culpable o sentirte chiquita, subes al enojo y dices, claro que sí puedo. Por supuesto que sí puedo. Y te vuelves determinada. Porque, ¿no? sí, porque no fue tan sencillo también concluir la carrera,
pues sí pasé por varias cosas y yo así como que de no, sí, tengo que poder. O sea, ¿pero te apoyó tu papá a entrar a la universidad o te dijo, entra, pero tú le haces como puedas? No, sí me apoyó, porque mi mamá... Te convenciste, mira. Así que digas convencer, pues no, más bien mi mamá me apoyaba a mí, a ella se la convencí. Es que siempre si me hacía segunda, pues era más fácil ir en contra de mi papá, fíjate hasta dónde llegaba. Pero ahí va otra vez, la alianza que Sí. forman ustedes dos. Sí, para ir en contra de... Pero en este caso, pues era para tener una carrera, ¿no? Mi mamá se pone a trabajar para que yo pudiera entrar a la carrera. Mi papá pagaba una parte, mi mamá pagaba otra, y yo también me puse a trabajar para poder sacar mi carrera adelante. Entonces sí fue así de... O sea, también tu mamá fue la primera que creyó en ti. Sí. Porque el hecho de decir, ok, me voy a poner a trabajar cuando justo, o sea, en estas culturas a veces no está tan permitido, también visto, y decir, ok, voy a trabajar porque creo en ti. O sea, también fue una de las primeras que creyó en ti. Sí, de hecho sí. Ella fue mi motor también, porque ella pues, creyó en mí. Entonces, al creer ella en mí, yo decía, es que yo no puedo, no puedo quedar mal, yo necesito hacer esto, yo tengo que poder, ¿no? Porque aparte estaba trabajando para sí, estaba trabajando para... Y solo fue por eso, para que yo pudiera entrar a estudiar. Y sí, fue un momento bastante... Bueno, fue un tiempo complicado, porque... ¿Y tenías que mover? Ay, perdón, ajá, sí. Porque pues hubo mucha... Pues si había carencia económica, pues ahora más, porque se recortaba más el dinero. Pero no porque no hubiera, sino porque era una forma en la que ya después de un tiempo ya nos lo confesó mi papá, que era que una manera para que yo desistiera, ¿no? O sea, para que ya... Controlarte con el dinero. Exacto, sí. Y siempre he sido controlador con el dinero. Controlaba igual a mi mamá cuando... Bueno, ya me regreso un poquito. Cuando le pegaba, por ejemplo, y nos íbamos de la casa, la controlaba de esa manera. O sea, la manipulaba de esa manera. No le daba el dinero, o sea, no la apoyaba y le decía, pues a ver cómo le haces, ¿no? A ver si vas a trabajar. Pero éramos 3 y estábamos chiquitos. O sea, mi mamá no tenía oportunidad de trabajar ni de dónde vivir. Entonces teníamos que regresar otra vez a casa con mi papá. Entonces era ese control y esa manipulación a través del dinero. Uh-huh. Y eso intentó hacer conmigo también. Aparte eso también se integró en ti, sí. Esa información. Sí, porque, bueno, no, o al menos no lo he hecho consciente todavía. Habría que revisar. Sí, también. Nuevo miedo desbloqueado. Sí. Ay, perdón. A ver si también he controlado así. Pero yo creo que sí, porque lo aprendí. O sea, realmente lo aprendí y de esa manera mi papá obtenía lo que quería. En este caso era que mi mamá regresara a la casa con nosotros, aguantando lo que él hacía. Y en este caso, conmigo, pues era para que yo desistiera de la carrera, pero pues yo era así como que no, me puse a trabajar. O sea, recortó dinero, pero yo me puse a trabajar y ya con eso pude sacar mi carrera. Ya al final, ya cuando ya me titulé, así como que mira, sí pude. ¡Soy libre! Sí, pero no, no tan así. Pero sí, fue un logro para mí enorme porque había obtenido algo que mi papá decía que no iba a obtener. Entonces fue así como que sí pude hacerlo. Ok. Y bueno, ¿qué carrera estudiaste? Estudié la licenciatura en biología. Soy bióloga, especialista en manejo de recursos naturales y he estado trabajando en el sector de energías renovables desde siempre, sobre todo enfocado en energía fotovoltaica, eólica y un poco en el sector de hidrocarburos con redes de distribución de gas natural. Me aprendí biología. Bueno, murciélagos y aves y fauna. ¿Por qué te llama este contacto con la naturaleza? Porque bueno, ¿dónde creciste? O sea, crecí en Oaxaca, en un municipio que se llama Santa Cruz, Jojocotlán, está como a 15 minutos del centro de la ciudad. Okay. Pero mis abuelos tienen su casa en la Sierra Sur. Sus terrenitos. Sus hectáreas. No, la verdad es que sí tienen. Por eso cuando decían que no tenían dinero, así como que, ¿pero cómo?
Y íbamos siempre, cuando estábamos niños, íbamos de vacaciones allá y eso ¿Dónde es la me Sierra súper Sur? encantaba. Por Pinotepa Nacional. Ah, ya. Ajá, más como esta parte donde hay mar, ¿no? Un poquito antes de llegar allá. Es Ok. sierra, no es tan costa, es antes de. Como Pero un hay, intermedio. sí, Ah, algo así, ok. entre valles centrales, lo que es el centro de Ujú. Oaxaca, y la costa. Por ahí hay Ok. son montañas, entonces es mucha vegetación. Ujú. Mucha vegetación y pues no, me encantaba. Y luego aparte pues su terreno, un brazo del río pasaba por su terreno. No, pues éramos súper felices porque pues ahí nos las pasábamos todo el día bañándonos en el río. Le hablamos a mi abuelito y le preguntamos por el río, que cómo estaba. Y mi abuelito, pues ahí está, mija. Cuando quieras. Cuando quieras. Sí, la verdad sí ese contacto con la naturaleza lo tuve a partir de mi papá y la familia de mi papá. Ok. Lo que me llamó y siempre había estado. Y luego aparte mi mamá, cuando era niña, vivía también en una zona de mucha vegetación, de este lado del Istmo de Tehuantepec, Ujú. por ahí. Ya después cuando murió mi abuelo se tuvieron que mudar, pero siempre nos hablaba de los lugares donde ella creció. El río, la vegetación y que esto y que el otro, pues era así como que de más todavía. Me fui encaminando hacia allá hasta tomar biología, hasta tomar mi carrera, Ok, que es ok. en lo que estoy ahorita y pues estoy enfocada Y en... yo, wow, espera. Ok, bueno, iba a decir en los murciélagos y en las Ah, aves ok, y en las sí, porque todavía plantitas. nos falta para llegar a Sí, ese punto. no, sí. Pero iba a decir esto, Ah, ok. en las plantas, en los animales. Ok, va. Y luego después de la universidad, ¿qué pasa? O sea, ya cuando tienes el título dices, si pude, ya no me vas a poder controlar. Ah, sí, pero esa fue una ilusión. Porque pues no era así como de tan fácil de El ya engaño de la tienes. Matrix todavía. Sí, sí. De ya tengo mi título, ya soy libre y ya voy a ganar mucho dinero. Pues no. ¿Por qué? Porque no tenía trabajo para empezar. Saliendo de la universidad sí empecé a trabajar, eso sí tuve una suerte. Empecé a trabajar en parques eólicos y empecé a agarrar experiencia por 2 años. Pero a partir de ahí estuve casi un año sin trabajo. Y eso para mí fue una cosa difícil porque tenía a mi papá ahí. ¿Y qué no habías estudiado? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué tu carrera entonces? ¿Y cuándo se genera dinero? Ponte a trabajar. Fue muy difícil, fue un tiempo Así bastante de, esto que invertí, complicado. ¿en qué momento me va a redituar a Sí, mí? casi. Bueno, no así me lo decía, pero así me sentía. Y sí, fue bastante difícil, bastante complicado no tener trabajo durante ese tiempo. Llegó el punto en el que yo decía, ay Diosito, ya llévame porque, pues, ¿a qué vine? ¿A qué vine a hacer aquí? O sea, que me sentía muy desesperada. Y empecé como que, bueno, siempre he tenido conexión con Dios, ¿no? Y hablaba con Dios. Y yo así como que, no, pues ya, dime qué, dime qué onda, porque yo ya no puedo más. En mi casa eran pleitos y pleitos. Luego aparte, no nada más conmigo, sino con mi mamá era la que me había apoyado. Así como que, pues, por tu culpa, o por esto, o sea, siempre culpando, ¿no? Y después de eso pasa un tiempo en el que sí tuve trabajo, pero ya empezaba como que por proyectos. 3 meses con trabajo, 6 meses sin trabajo. 2 meses con trabajo, tanto tiempo sin trabajo. Así, Tampoco no era una iba estabilidad. fluctuando. No era una estabilidad, pero eso me ayudó a moverme, porque no me quedaba solamente en Oaxaca, en casa, salía a otros estados a trabajar. Y eso también amplió o sea, todo tiene un porqué. Vas aprendiendo, porque al moverme iba interactuando con otras empresas, con otras consultorías, iba interactuando con otras personas de otras culturas, sí, de otros lugares, donde su manera de pensar era distinta, en donde ya así como que te empiezas a ver otra cosa, Te empiezas a abrir en el Sí. mundo, ¿no? Tú ya no solo vas así, sino dices, wow, Todo hay más esto. cosas. Sí, exactamente. Y me ayudó. Y sí, tenía que regresar a casa de mis papás, pero ya después me acostumbré a salir fuera, a estar fuera. Y ya cuando tenía que estar en casa era así como que, ay, no, no quiero, Siente no raro quiero. esto. Sí, así como que Y era buscarla y seguir, para salir. El último trabajo que tuve así
fue en el 2022, en la pandemia. Toda la pandemia me la pasé en Tabasco, en un monitoreo. O sea, no en Oaxaca, no con tus papás. No, toda la pandemia me la pasé en Tabasco trabajando en monitoreo de mamíferos, un proyecto de ella. Y pues duró como 2 años. Creo que ha sido el tiempo más largo que he estado fuera de casa. En el que yo decía, ay, ya, o sea, ya por fin, ya mi independencia. Soy libre, ahora sí. Pero no. Terminé el proyecto y yo dije, bueno, me moví a Texcoco. Ahí estaba la empresa para la que yo estaba trabajando, pero se terminó el contrato. Y digo, bueno, yo no voy a regresar a mi casa a ver trabajo de lo que sea, pero yo no quiero regresar. Pero pues no, la vida me dijo, tienes que regresar a casa de tus papás. Mi mamá tiene un accidente, se fractura el pie y no había nadie más para poder cuidarla y yo pues regresé. Y eso fue también un momento muy importante, porque ahí, a partir de ahí, yo comencé a sanar la relación con mis papás. A eso iba. Que ¿hay algo que te diga tu papá durante este tiempo que no estabas? Que tú estás en otro lado, no te dice nada, regresas y siguen, o sea, ellos siguen viviendo juntos por lo que entiendo. Uh-huh. Cuéntame un poco más ahí cómo está la historia. Ok. Bueno, mis papás siguen viviendo juntos. No es como que me digan algo que salga o no salga. Más bien, a mi papá como que le interesa más pues trabaja, genera, porque para eso estudiaste, ¿no? Pero sí de repente siente mi ausencia. Es así como que no es una persona que exprese sus emociones. Claro. Entonces, que no reconozca que te extraña, pero sabes que lo siente. Sí, se siente. O sea, y yo pues como tengo su manera de ser, entonces es así como que te checa. Sí, exacto. Entonces pues yo igual. O sea, ¿por qué yo le voy a hablar? ¿Por qué yo le voy a mandar un mensaje si él no me manda? ¿Por qué yo? ¿No? Entonces, era así. Mi papá no me decía nada, siempre con mi mamá, porque mi mamá siempre ha estado ahí, de cómo estás, de esto, y hablándome. Y ya yo preguntaba por mi papá, pero esa relación cercana apenas estaba empezando a notar, a desarrollar. Pero sí, es como de lejecitos. Pero ahí estás, ahí te veo. Uh-huh. Bueno, el accidente de tu mamá fue, como dices, el comienzo para sanar, el comienzo para integrar a tus papás contigo. Pero o sea, ¿cómo sentiste que fue ese clic que te hizo en la cabeza, como decir, aquí hay algo mal, aquí hay algo que necesito trabajar? ¿Qué fue? Bueno, mi mamá tiene el accidente, me dicen que pues necesita ayuda, yo regreso y dentro de mí, bueno, yo sí sentía esta sensación de que yo ya quería, porque yo ya quería independizarme, pero cuando se presenta la oportunidad o la opción de regresar, no dije no, más bien dije, o sea, sí, me necesita mi mamá, ahí voy. Pero yo sentía, no sé cómo explicarlo, dentro de ti, de repente sabes que hay algo que tienes que hacer. Que hay algo que sabes que si regresas no es porque sea un castigo, sino porque sabes que hay algo. Dentro de mí yo lo sabía, o sea, mi intuición, quizá, sabía que yo estaba regresando por ellos. Yo estaba regresando para poder sanar a la relación con mis padres. Aparte que, bueno, no tenía trabajo. Y otra vez, Diosito, otra vez yo. Otra vez yo, Diosito. Soy yo de nuevo. Soy yo de Me quedé sin trabajo y tú con tu ramo de flores. Sí. Entonces yo tenía un ahorro de todo el tiempo que había trabajado. Yo decía, bueno, quiero poner un negocio, pero no sabía qué negocio poner, ¿no? No quiero perder dinero, casi. Entonces dije, bueno, voy a investigar, voy a aprender, voy a aprender cómo lo voy a hacer para que pues, esto funcione. Y pues ya me topo con cursos, me topo con personas que me ayudaron Ahí fue cuando yo comencé a entender por qué había regresado a casa de mis papás. ¿Por qué? Sí, sí, porque en este caminito que empecé, comencé a ver que muchas de las cosas que no se estaban logrando en mi vida era porque yo no estaba bien con mi raíz o con estas dos partes, mis pilares, les llamo yo, mi papá y mi mamá. Entonces ahí como que comenzó como que abrirse así, a extenderse la visión más. Aquí hay algo que trabajar. Sí, algo muchísimo.
O sea, era muchísimo que trabajar. En estos cursos había una psicóloga que decía, nos te daba terapia grupal, pero de repente pues se acercaba con ciertas personas. Me decía, es que necesitas sanar a tus papás para que tú puedas avanzar en tus proyectos, para que tú puedas avanzar en lo que tú quieres, en lo que sea. Y yo decía, pero tienes que buscar ayuda. Y así, o sea, dije, ok, sí. Y así fui avanzando hasta conocer ahora lo que ahora es mi mentora, a través de ellos. Y así vean, se empieza con algo pequeño, o sea, a veces queremos empezar desde lo más grande o ya a ver cómo hago, dame la receta, nada más lo hago así y ya creemos que ya eso es sanar o integrar o aceptar a tus papás, ¿no? O sanar como tu linaje, ¿no? Pero va más allá, a veces son pequeñas acciones que nos van sumando, que nos van a llevar a lo que después va a ser este grande, bueno, avance y este gran descubrimiento de lo que eres, ¿no? Y es que al final son como capas. Son tus propias capas. O sea, no somos puedes... como cebollitas, yo digo, ¿no? Sí, no puedes llegar al fondo, no puedes llegar al corazón sin antes las capas que tienes encima. Las primeras capas, las que son más visibles. O sea, no sé, tu resentimiento, tu enojo, tu rencor, tu ira, tu frustración, tu tristeza. Es como que ir identificando. Y una vez que los vas identificando y los cachas y dices, sí, sí es cierto, y empiezas a trabajar, de luego viene otra. Y luego viene otra. Es un proceso. Es un caminito el que te lleva hacia entenderte, ¿no? Verte completamente. Es un caminito, pero se empieza con las primeras capas. No puedes llegar al fondo sin pasar por la primera. Y esta parte donde dices de la psicóloga, ¿eso hace cuántos años fue? O sea, ¿cuándo empezaste, digamos? Eso fue en el 2023. 22. Sí. Okay, hace como en el 2022 regresé yo a casa de mis papás. Okay. En marzo regresé a casa de mis papás. Yo comencé este proceso desde el marzo de 2022 a julio del 2022, que es cuando conozco a mi mentora, la que ahora es mi mentora, y a partir de ahí comencé con ella. Pero sí fue un proceso como de, ¿qué te gustan? ¿3 meses? Más o menos. 4 meses. No es con las cuentas. No es como nosotras. Sí, como 4 meses. Como 4 meses. Sí. Que estoy con esta psicóloga y entre otros libros y cursos y videos que comencé a ver. Todas las herramientas ayudan. Sí, todas te van acercando. Cuando tú dices, sí quiero esto o ya identifiqué esto y te mueve y sabes que necesitas hacerlo, las herramientas van a aparecer solas. La cosa es que te las vayas cachando y agarrando. Justo. Yo también digo que empieza con un sí quiero, ¿cómo salgo de esto? Necesito ayuda. Cuando tú dices eso, es el primer paso, o sea, es el primer paso de lo que sea, ¿no? Las cosas se van a ir acomodando o incluso tú vas a ir abriendo tu mente, como le llaman a veces en psicología, y bueno, no, psicología, no me acuerdo que aparte otra de la psicología, es el sistema reticular activado, ¿no? Y cuando se te activa este sistema, entonces empiezas a percibir, y la ciencia lo dice, esto, ¿no? A lo mejor si yo pienso en color naranja y traigo en la mente mi sistema reticular activado, pues se prende y es como, ahora veo el color naranja por todos lados, ¿no? Entonces también eso funciona para cuando nosotros decimos, hoy como que hay algo que trabajar acá, como que justo no me deja avanzar, ¿no? O siento que hay algo que, no, estoy cargando. Entonces este sistema se empieza a abrir, tu cerebro también lo empieza a captar y dice, ok, entonces voy a buscar, o sea, tu cerebro empieza a buscar esas herramientas para poderte ayudar, ¿no? Y tú también aparte tienes la intuición a todo lo que da, y creo que es un tema que se ha repetido demasiado en este podcast, el tema de la intuición. Sí. Y me encanta porque es algo de lo que yo no sabía, ¿sabes? O sea, el tema de la intuición, yo dije, ¿y eso qué es, no? O sea, ¿todo el mundo habla de eso? O ya en este mundo, ya cuando... No sí, sé, ya. en este nivel que le llamo yo. Pero yo cuando empecé era como, intuición, ¿qué es eso? No, o sea, están mintiendo. No existe, ¿no? Porque yo no creía, o sea, genuinamente no creía que existiera esa intuición. Para mí era, pues sí, todo el tiempo hablas contigo, pero solo eres tú, ¿sabes? Entonces, pero al final de eso todos estamos conectados, esa intuición, esa vocecita que escuchas, tienes razón, ¿no? Y me costó, y me está costando cada día menos, hacerle caso y escucharla, ¿no? Pero te pregunto a ti, ¿cómo identificaste esa intuición o qué era intuición? O sea, ¿desde siempre la tuviste o ya cuando pasó todo esto, cuando te acercaste al tema de la sanación, de la psicología, de tu mentora? Cuéntame en qué parte... Bueno, lo he tenido siempre.
nada más que no lo había identificado, no lo conocía como eso, como la intuición. Sí, ¿Qué es la intuición para mí? Es ese algo que te mueve. Ves algo y sientes cosquillas. Sientes algo en el pecho. ¿Eso no es estar enamorado? No, porque es en el estómago. Ah, Es ok, distinto. ok. Las mariposas en el estómago son otra cosa. Pero la intuición para mí es esto que me mueve, es esto que me brota del pecho. Es ver algo o escuchar algo y se siente como que un remolino prácticamente en el pecho. Y aparte, no nada más es lo que sientes, sino lo que ya tu cerebro como que se conecta y dices, es que es esto. O sea, y no hay, para mí, cuando ese sentimiento o esa sensación aparece de una manera muy intensa, no lo puedo como que ignorar. No puedo. No puedo, o sea, tengo que hacerlo porque si no, pues no estoy en paz. Entonces, mi intuición la he tenido siempre, desde que recuerdo, pero no la conocía como intuición, sino pues siento cosas, ¿no? Como siento cosas. Pero ya cuando... Cosas de Shaba. Siento cosas, sí. De oaxaqueña. De oaxaqueña. De oaxaqueña. Y ya cuando comienzo con mi desarrollo personal, ya conocer esta parte de mí, ya digo, pues es eso, es mi intuición. Y es muy fuerte. O sea, ahorita ya, también como tú, comienzo, pues es que primero es aceptarlo. Siempre lo tenía, pero no lo aceptaba. Y no siempre le hacía caso. Y pues cada vez es más fácil, ¿no? Cada vez vamos practicando más. Pero yo no pues yo no le hacía caso en todo. Y pues sí, me llevé varias lecciones por no hacerle caso a mi intuición. Pero ahorita ya la escucho más. Y además que cuando le das permiso, es más fina, o sea, es más contundente. Te mueves Eso me porque interesa. te mueves. A ver. Ajá. Ok. Entremos más a fondo. Ok. Vamos Ok. a recibir esta masterclass de la De intuición. la intuición. En lo personal, porque yo creo que Claro. para muchos ha de ser de una manera distinta, pero para mí, mientras más le hago caso, mientras más escucho y actúo en consecuencia, es más frecuente y es más contundente, más fuerte la sensación. Ejemplo. Exacto, sí, porque así Ejemplo. funciono yo con el Hace 2 meses tomé un curso Ajá. al que yo no tenía pensado ir, porque yo dije, no, pues, no, por la razón que sea. Pero mi mente decía, no. En algún momento de ver la publicidad, la promoción de este curso, llega como un fuá, como algo muy intenso dentro de mí. Pero como que dijo, emoción, como preocupación, no, como ansiedad, no, como... no es preocupación, no es ansiedad, es como esa emoción, es como ese algo que tú sabes que tienes que hacer. Como cuando sabes que te tienes que bañar, como cuando sabes que, porque, pues sí. O sea, no es más bien como cuando estás enamorado o como que te gusta alguien y te da un beso y dijiste, No. vas para la segunda cita, no. No. China, estoy bien equivocada. O sea, estoy bien perdida. Pero A ver, para explícame. mí, para mí, Sí, pero ¿no? justamente quiero como que nos quede claro más esa sensación, ¿no? Para saberla distinguir. Para mí no es como que, pues estoy enamorada, no, es que es muy distinto. Esa sensación es algo, es una certeza. Es cuando tú tienes certeza de algo que tienes que hacer, es cuando sabes que tienes algo que hacer. Es cuando sabes que es algo que ya, es como que tuvieras tu pendiente, que sabes que no puede pasar de ese día. Es esa sensación, esa certeza de lo voy a hacer hoy. Pero no te causa emoción. ¿Te causa una emoción? Sí, te causa una emoción. O sea, pero emoción como, no sé, como... Felicidad, Ajá, como ajá. alegría. Exacto. O algo positivo. No necesariamente tiene que ser O felicidad sea, o porque alegría. si me dices como solo certeza, es como justo, o sea, yo tengo la certeza que a lo mejor pues ya tengo que ir a trabajar, pero a veces eso es como... Bueno, tenemos que trabajar, pues a veces es eso como, agrégale no la gusta. emoción. esa emoción de, ay, sí, tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces Es sí te da agregarle. felicidad, o sea, pensar en Es eso... que no siempre te da felicidad, depende, por eso es, o sea, la intuición es mucho de cada uno, de cómo tú te manejas, de cómo tú eres. O sea, también es aprender a conocerte, para Sí. que identifiques esa sensación Necesitas como muy específica. observarte, sí, necesitas observarte. ¿Cómo sé que es mi intuición y no mi ego, Hazle por caso ejemplo? a todo. Pues no hazle caso a todo, pero más bien qué sientes. Es lo que es mi tema, ha sido mi tema siempre, el sentir, no me permitía sentir.
Oaxaqueñas al fin. Sí. Entonces, cada vez que vibra algo, es pues, ¿qué sientes? ¿No? Sientes tristeza, sientes enojo, ¿qué sientes? Y muchas veces, a veces es felicidad, a veces es alegría, a veces esta certeza, pero a veces es una gran, y casi siempre una gran incógnita. ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Sabes que tienes que hacer algo? Ahora pónmelo con un ejemplo, porque Dios, me estoy... No es fácil y no es sencillo. Es que la intuición la queremos ver como que si fuera tu agenda, en el que tengo que hacer esto. Y no, es más del sentir. Tienes que aprender a sentir, a conocer tu sentir, a conocerte a ti. O sea, ¿y hay algún ejercicio que nos permita empezar a... Siente, por ejemplo, siente en este momento. Siente. En este momento. No siento nada. No siento nada. Me estoy muriendo. Siente, o sea, ¿qué sientes? Sientes sobre mi corazón. Sientes el nervio, sientes emoción, sientes preocupación. Así se empieza. ¿Qué sientes? Okay. Es difícil para mí explicarlo porque lo he tenido siempre y nunca me había puesto a pensar en eso que cómo. Yo digo, como que a veces eso es natural, pero cuando no sabes... Pero cuando te empiezas a conocer, cuando empiezas a ir hacia ti, en tu interior, a conocer tus emociones, a ponerle nombre, porque muchas veces sentimos cosas y no sabemos ni qué sentimos. Cuando empiezas a nombrar lo que sientes, es cuando empiezas a conocer tu intuición. Porque la intuición es sentir, es siéntelo, es víbralo, es esta parte de que te genera. No siempre da, o sea, incluso puedes sentir tu intuición con el miedo, porque es lo que te va a hacer correr de algún lugar o una situación peligrosa. Sí. Por eso te digo, es que no es como... Interesante. Ok, sí, Ajá. justo. O sea, no es como esta excitación o tal que es tu intuición, no. A veces tu intuición también te va a dar miedo y te va a decir, sal de ahí, ¿sabes? Ajá. Yo creo que a mucha gente le ha pasado, he escuchado 1000 historias de que... Exacto. Es que algo me decía, muévete de ahí, o no vayas a este lugar, o no salgas a agarra otra calle, o así. O sea, realmente, si no necesariamente tiene que ser mariposas, o tiene que ser algo bonito, a veces es alerta. O a veces es una gran interrogante. Pero me ¿hacia encanta dónde? A veces cómo lo dijiste, o sea, es sentir, aprender a sentir y nombrar eso. Sí, tienes que conocerte, porque si no sabes que eso que estás sintiendo es a lo mejor tristeza y tu intuición te está guiando hacia allá. Es que no necesariamente la intuición es como que hay algo, es algo que a lo mejor es lo que tienes que hacer, que tienes que enfrentar y puede que te duela, pero es lo que necesitas. Porque a lo mejor tu intuición te está diciendo, es por ahí, y tú... Tienes que sanar esto. Por ejemplo, en mi caso de mis papás. Ajá. Tienes que sanar la relación con tus papás. No era algo que me gustara, porque no era algo que yo... En lo que te subiera... Era algo que me dolía. Uh-huh. A mí me dolía. Entonces yo pensaba en eso, pero todo mi ser me decía, es por allá. Pero no necesariamente tiene que ser alegría o incógnita. Me hacía sentir pues en conflicto conmigo porque significaba ir a un lugar donde me dolía mucho. Uh-huh. Pero ahí también entra la parte que dices, pero tienes esta certeza que tienes que hacerlo. Exactamente. Hay esta certeza de que es por ahí, que sabes que eso es lo que te va a dar la paz, la tranquilidad, aquello que tú estás buscando, lo que más necesitas. Ok. Mira, ya les digo que iba a ser una cátedra aquí de la intuición. Pues mira que yo no me consideraba una persona intuitiva. Y luego llegó a este podcast, ¿no? Y luego llegué aquí, sí, claro. Pero toda mi vida he sido así. Toda mi vida he sido sensible en ese aspecto. Okay. Y cuando era niña, mi papá sobre todo, me reprimía mucho el hecho de sentir. Y por eso me volví también dura conmigo. ¿Por qué dices eso? ¿O en qué punto te... Por ejemplo, no sé, si decían algo y me dolía o me movía y me hacía llorar, es porque estás llorando. Te voy a dar una razón para que con razón llores. Por ejemplo, y eso te reprimía y dices, no, pues no puedo llorar. Tengo prohibido llorar, pero yo siento la emoción, pues me la trago. Y eso te genera también muchos problemas y conflictos contigo, porque no te puedes expresar, ni puedes expresar tus emociones. Había momentos en mi vida, de mi adolescencia sobre todo, en el que yo no sabía cómo expresar lo que sentía. ¿Por qué? Porque no aprendí a expresarme. No aprendí a expresar lo que sentía. Y eso pues me llevó a ser más dura conmigo. Con los demás sí, pero más que nada conmigo. A querer como que invalidar lo que estaba sintiendo, a decir, no, pues estás mal, Sandra, o por qué te duele, o no sientas esto, ¿no? A querer controlar esa parte en mí, o enterrarla.
Pero a pesar de todo eso, pues seguía mi intuición y tenía mi intuición. Pero aparte es como convertirte en una roca, ¿no? En algo que no tiene sentimientos, en algo que en teoría, pues sí, no le va a doler nada, no le va a afectar nada y así es crecer con esta, como dicen, ¿no? Wow, tu entereza, pero sí, pero a costa de qué, ¿no? O sea, de guardar todos tus sentimientos, de no expresarte, Reprimirte. reprimirte. Así es. Y así era con mi papá y un poco con mi mamá también, porque ella también se hizo muy dura por su vida, todo lo que vivió. Entonces también era igual. O sea, ¿por qué estás llorando? Pues me duele, pero ¿por qué? No tiene por qué. O sea, no. O sea, no, pero estoy triste. Estar triste, no, pues era como que algo muy mal visto. ¿Por qué estás triste? No puedes estar triste. O sea, Y venía de tus dos partes, o tanto tu sí, mamá como tu de papá. de los dos lados, tanto de mi papá como de mi mamá. Y eso pues hizo que todavía yo enterrara más esa parte de mí, el no sentir. Por eso te decía que para mí el sentir fue como un reto en todo mi proceso de sanación y esto de crecimiento personal, porque yo no me permitía sentir. Y a veces lo haces tan, o sea, se vuelve inconsciente. Ya no, ya no decides si sientes o no. Simplemente se anula. Te apagas. Exacto, te marchitas. Porque ya no te permite sentir. No te permite sentir tristeza, no te permite sentir enojo. O sea, porque, y aparte te da culpa si lo sientes. Entonces, pues era pues una mezcla de todo y eran muchas capas y muchas cosas encima de lo que era mi sentir. Entonces fue todo un proceso aprender a sentir. Me decían todos, pues siéntelo. Y yo, ¿cómo hago eso? De verdad, o sea, hasta olvidas cómo sentir. Pero es lo que te libera. ¿Y hubo algún método, cosa que desbloqueó esa parte o fue un trabajo continuo? No, ¿O fue tú un sientes trabajo. que en algún momento sí fue como ese rompimiento de decir, ay, como que creo que ya, ay, ya encontré que sí estoy sintiendo? Fue todo un proceso. No fue de un momento a otro, es un proceso, porque puedes permitirte sentirlo ahorita, pero ya después como que te da miedo y te regresa y dices no. Pero es poco a poco. Es ir avanzando poco a poco en ir quitando. Es que para que tú puedas sentir necesitas ir hacia adentro y ir quitando esas capas que hablábamos hace ratito. Mientras más capas te permite sentir, mientras más emociones te permite sentir, más tu capacidad de sentir se va desarrollando más. Ahorita no es como que, ay, ya siento todo, no. Todavía sigo en mi proceso de sentir. Todavía, ahorita le hago más caso a mi intuición, que para mí mi intuición es sentir. Lo siento, lo estoy sintiendo, ¿no? Te siento a ti, siento ahorita lo que está pasando, estoy sintiéndolo. Y eso me ha permitido conocer más mi intuición y desarrollar más mi capacidad de sentir, pero es todo un proceso. Es poco a poco, sí. Ok, a ver, ahora cuéntame, si ahorita cómo está la relación con tu mamá y en especial con tu papá. Ha mejorado bastante. He hecho suficiente trabajo personal y de aceptación con ellos. Tengo mi diario, de hecho. Mi diario de aceptación y reconocimiento para mi papá y para mi mamá. En Oye, qué donde, bonito. sí. Nunca había escuchado eso. Había escuchado el diario del agradecimiento, pero nunca el de la aceptación y el reconocimiento. Cuando haces el de aceptación y reconocimiento, en automático se da el agradecimiento. ¿Por qué? Y bueno, esta fue una tarea que me puse porque yo precisamente quería relacionarme con mis papás de una manera más genuina. Porque yo decía, pues sí los quiero, pero de repente los rechazo, ¿no? Sí los quiero, pero me caen mal. Unas tres palmaditas y Sí, así como que de ya. Pero dentro de mí yo sabía que me hacía falta todavía algo. O sea, me hacía falta mucho. Y comencé este diario. ya lo tenemos todo, pero no nos damos cuenta. Sí. Comencé este diario y pues, como un diario, anotaba todas las mañanas por qué aceptaba a mi papá y por qué reconocía a mi papá. Por qué aceptaba a mi mamá y por qué reconocía a mi mamá. Esto lo comencé a hacer como una práctica para el perdonar. Por eso te decía en un principio, no es tanto perdonarlos, sino aceptarlos y reconocerlos.
porque cuando yo comencé ese diario me di cuenta que yo no tenía nada que perdonar. Todo lo contrario, era agradecer, porque yo estaba aceptando, yo acepté su infancia, yo acepté lo que aprendieron de mis abuelos, yo acepté sus carencias, yo acepté lo que estaban sintiendo, porque también me reconocí yo como un desafío para ellos. Yo fui la primera, fui su gran desafío. Entonces, no soy fácil tampoco. Entonces, fue aceptar y reconocer todo lo que hicieron por mí. Todo lo que hicieron por mí. Y al final de todo lo que quedó solamente era una infinita gratitud. Y a partir de ahí. Y eso de diario lo comencé apenas en enero. En enero y hasta ahorita ha marcado una gran diferencia en mi relación con mis papás. Ya no siento ese rechazo con mi papá. Y ya no siento ese enojo con mi mamá. Ya me permito abrazarlos. Incluso yo no los podía abrazar. Y ahorita ya. Los puedo abrazar. Y los puedo simplemente ver y estar con ellos. Sin juzgarlos. Y se siente liberador. Se siente muy bien. Porque ya los acepté. Y los reconocí. Y por supuesto que les agradezco. Y tengo una tarea con ellos que estoy preparando. Bueno, más que una tarea, es algo que nace de mí, ¿no? Esto que te estoy diciendo a ti, pues es decírselo a ellos. Y quiero que lo escuchen de mí y quiero que lo hagan en vida. Por eso comencé con todo esto, del diario de aceptación y reconocimiento, para agradecerles a ellos todo lo que me han dado. Porque sí, o sea, son mis pilares para mí, son lo más bonito que tengo. Qué bonito lo que nos estás compartiendo. Gracias. Y ahorita hago la reflexión de que, y ahí va de nuevo el nombre del podcast, El amor no tiene forma. Y estás aprendiendo a ver a tus papás con otros ojos. Sí. Con los ojos del amor, de la compasión y de la empatía. Que justamente también viene a este podcast creado para sentir más compasión, más empatía, crear un mundo mejor. Y es porque vamos a ver con otros ojos, los ojos del amor. Y cuando vemos con estos ojos de amor, empezando por nuestras raíces, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por lo que les tocó vivir, y vemos esta parte con amor y ya sin juicio, no solo los liberamos a ellos, nos liberamos a nosotros. Sí. Entonces, romper esas cadenas, liberarnos a nosotros, nos lleva a una felicidad mayor, ¿no? A un entendimiento mayor y al final es libertad, ¿no? Sí, totalmente. Así que, ¡puf! Sí. Bastante sanador, liberador. Sí. Todo esto que nos cuentas, el método que estás aplicando me parece fabuloso. Creo que todos deberíamos de implementarlo y a lo mejor si no quieren hacerlo durante mucho tiempo, por lo menos, fíjate que justo también hice un ejercicio similar. Obviamente yo no lo hice tanto tiempo, lo hice más corto. También se los pude leer en persona y entiendes que son humanos, ¿sabes? Como tú, como yo, como todos nos equivocamos. A veces les exigimos demasiada perfección, ¿sabes? Somos demasiado exigentes con nuestros papás. Queremos que sean perfectos para nosotros. Y darnos cuenta, pues que no. Pues o sea, que no son perfectos, no. Que la cagan todo el tiempo, que tampoco les enseñaron a ser papás, que justo es aprender en el camino, ¿no? O sea, a veces aunque digan, ay, están chavitos, tienes 20 años, no, tienes 30, tienes 40 y apenas tienes tu primer hijo, es aprender cómo hacerlo, cómo tratarlos. Es una nueva criatura, ¿no? Que tú no sabes ni qué onda con esa criatura, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, ¿y esto con qué? ¿Cómo lo regreso? Exacto. Pero creo que también es sentir esa empatía como hijos de los padres y a veces también funciona ponernos en sus zapatos o entender su historia, preguntar. Porque muchas veces también yo decía, y me pasó más con mis abuelos, ¿no? Yo les preguntaba a mis abuelos de su vida y me daba cuenta que sus hijos pues no sabían. Es que eso no nos había dicho. Es que eso no sabía.
pero interesante, ¿sabes? Y creo que cuando nosotros estamos más estamos interesados en nuestra familia, en nuestro linaje, lo entendemos más, ¿sabes? Y somos más empáticos, porque entonces dices, ya entiendo por qué es así, ya entiendo por qué es duro, porque a lo mejor creció sin un papá, ¿no? Y sí estaba la mamá, pero también se tuvo que hacerla fuerte, ¿no? Y tuvo que sacar adelante tantos hijos y a lo mejor a veces no comía por darles de comer a ellos, ¿no? Entonces creo que también todo esto nos sirve para nosotros ser más empáticos. Pregunten por sus historias de sus papás, porque Sí. damos por hecho muchas cosas, damos por hecho demasiadas cosas. Y te digo, no es como exigimos una perfección que ni siquiera nosotros la tenemos. No somos jueces como para decir, como pues dice sí. como dice el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Claro. Sí, realmente es un ejercicio que a mí me ayudó bastante porque te ayuda a ver su historia desde su ángulo, desde su perspectiva. Pero también algo muy importante que yo hice antes de esto, algo que me también ayudó, fue primero a aceptarme y a reconocerme a mí. Cuando haces ese ejercicio, porque no puedes perdonar a alguien si tú no te perdonas tú primero, no puedes amar a alguien si tú no te amas primero. Cuando yo comencé a hacer ese ejercicio, pues todo el mundo dice, pues sí me acepto, ¿no? Sí me acepto y sí me reconozco, pero ¿qué aceptas de ti? Hacer ese ejercicio me costó mucho porque yo no sabía ni qué. Me desconocía tanto que yo no sabía ni qué estaba aceptando de mí, ni qué estaba reconociendo en mí. Y eso abrió como que si fuera una semilla con su coracita, empezó a abrir esa parte de mí para que pudiera yo ver a mis papás como son y no juzgarlos por eso. Primero tuve que hacerlo conmigo, aceptarme como soy y no juzgarme por eso. Aceptar todo, todo de mí, todo, desde si fui un desafío o no, desde si fui enojona o no, desde todo. Aceptar y reconocerme, y eso me abrió camino a poder hacerlo con mis papás. Muy importante. O sea, se vuelve un poco más fácil hacerlo se vuelve con tus papás cuando ya lo hiciste contigo. Sí, porque si no vas a empezar desde el juicio. Cuando tú aceptas y reconoces algo, es porque dejas de juzgarlo. Claro. Simplemente lo estás abrazando. Pero la práctica comienza contigo. Eso fue lo que me ayudó a mí. Hacerlo primero conmigo y luego con mis papás. Y ahí sí ya me di cuenta, dice, no, pues que les voy a perdonar, no tengo nada que perdonarles. Por Dios es solo infinita gratitud. No tengo nada que perdonarles. Y de eso me di cuenta desde el segundo día que lo hice. No, pues no tengo nada que perdonarles. Simplemente es agradecerles por todo. Y ya ahorita se siente muy bonito y me emociona mucho porque puedo abrazar a mi madre y decirle te amo. Antes yo no podía hacer eso. Yo sí intentaba abrazar a mi madre, me ponía a llorar porque no sé. Pero era llorar, pero era como que tenía mucho contenido. Igual a mi papá. O sea, lo abrazo y le doy un beso, pero se siente ya, es distinto. Cambió por completo. Sané, estoy sanando, sigo sanando. Pero desde mí. Ellos no tuvieron que hacer nada. Todo lo hice yo. Todo empieza por nosotros. Uh-huh. Es lo que yo digo. Si estamos bien nosotros, vamos a estar bien con todos los demás, ¿no? Por eso este trabajo siempre empieza en uno mismo. Por eso, como bien lo dijiste, la práctica comienza en ti. Sí. Y bueno, vamos a ir ya casi en este final. Sí. Pero ahora quiero que me cuentes del proyecto maravilloso que traes. Ok. De lo que ya te llevó a la consultoría, de toda esta historia que traes, de la biología. Ok. Entonces, ¿cómo se integra todo esto ahora a lo que ya es la consultoría? Ok. Bueno, para empezar, sanar a mamá y a papá me hizo darme cuenta de que tenía yo mucho que aportar. Es decir, mi consultoría para mí es como mi bebé, es como mi hijo o mi hija. Sí, nuestro primer negocio siempre va a ser nuestro bebé. Mi primer bebé. Tomar a mis padres, tanto a mi mamá como a mi papá, tomar su amor, tomar su energía, tomar todo esto de ellos, a mí me ayudó a poder ver mi consultoría desde una perspectiva del cómo ayudo más, cómo puedo aportar más a esto que yo ya estaba como que
masticando, pero no podía ponerle una forma, no le podía poner un nombre, no me sentía segura de mí. Se integran a mi consultoría o se integran a este proyecto porque en ambos traigo como que una... ¿Tus papás se integran en este proyecto? O sea, los integro energéticamente. Ok. ¿Sí? Energéticamente hablando, ok, bueno, a ver, vamos a... más suave. Ajá. Me inspiran mis papás para poder yo hacer esto para mí. ¿Por qué? Porque para ellos pues siempre era así como que no, pues es que esos son para cosas, pues son para ricos, ¿no? O son para, para personas que saben más o que sí pueden. Que nos cuentan. Sí. Entonces, para mí, ver esta parte y tomar eso fue inspiración de sí puedo hacerlo y lo voy a hacer. Tomé la carrera de biología por este amor a la naturaleza y hoy lo pongo al servicio, todo mi amor, porque al final de cuentas es el amor a lo que tienes, ¿no? Para mí la naturaleza es como si fueran mis padres. Para mí esta parte de la flora, de la fauna y todo lo que tiene que ver con proyectos de energía renovable, que sí sean de energía renovable, que sí sean amigables con el medio ambiente, es precisamente que se respete pues toda la fauna, la flora, los ecosistemas. Es este amor a cuido, como que si cuidara a mis padres, como que si cuidara la relación con ellos. Es igual, por eso nace y me inspiran para yo formar esta consultoría, para yo como que desarrollarme profesionalmente, pero desde el amor a mi carrera, desde el amor a lo que vine a hacer, ver por qué los murciélagos en un parque eólico, por ejemplo, realmente sí se esté ayudando a que no se colisionen con los aerogeneradores, por ejemplo, ¿no? Okay. Dando estas medidas de mitigación, se les llama medidas de mitigación, para que no sigan matando murciélagos, por ejemplo. Cositas así. Y así con cada proyecto. Entonces, cómo me inspiran y cómo tomo a mis papás, para mí es como tomarlos, pues es con la inspiración. Porque yo tengo en mente, si yo cuido aquí, si yo cuido y amo a la naturaleza, es como que si lo estuviera haciendo con mis padres. Por eso nace mi consultoría que lleva mi nombre. Exacto. Que lleva mi nombre y bueno, se llama Olimpia, consultoría en biodiversidad y conservación. Biodiversidad y conservación de la naturaleza. Por amor a mis padres. Ok, súper bien. Entonces, si quieren alguna consultoría es que me cuesta trabajo. En biodiversidad y conservación. Vamos a ponerlo más fácil, exacto, porque eso es como que muy técnico, sí, muy de allá. En palabras terrenales como... Ok, simplemente si quieren saber sobre animales, sobre flora, sobre fauna, sobre murciélagos, sobre... negocio, ¿en qué parte? O sea... En todos los aspectos, porque incluso puedes encontrarlos en un parque. No necesariamente tiene que afectarte a un negocio. Ajá, pero por ejemplo, como empresa, ¿cómo podría o qué problema tengo para que acuda que tengas, por ejemplo, que se meta a tu casa un murciélago? ¿Qué haces? Pues puedes llamarlos, te decimos cómo hacerlo, te decimos cómo lo puedes sacar, cómo lo puedes manipular, o bien a quién hablar, porque, bueno, yo estoy en Oaxaca y puede que alguien esté, no sé, aquí, en la Ciudad de México, por ejemplo a ti, okay. Que se te mete un murciélago. Te puedo ayudar a que tú lo puedas sacar, o te digo, bueno, háblale a tal organización, háblale a tal persona que te pueda ayudar con eso. Ok. O si tengo un proyecto que se va a desarrollar, no sé, y que va a afectar a alguna parte de la naturaleza, ahí también... Sí, eso ya es como que ya es un poco más técnico, más especializado, pero sí, también, la parte de impacto ambiental es la parte que yo... Pero para cuestiones un poco más sociales, okay, por así decirlo, es esta parte de educación ambiental y te enseño o te doy las herramientas para que tú puedas lidiar o para que tú puedas convivir con con fauna, porque sobre todo es lo que más de alguna manera más te preocupa, ¿no? Okay, como que si se mete un murciélago o que sí, no o sé, que si al vecino de arriba se le escapó la serpiente y sí de ¡oye! Sí, o okay, eso también. Ah, súper, ok. Justo. O sea, ahorita es como que lo más social, lo que estoy diciéndote ahorita es más social. Ya, por supuesto, que ya un poco más especializado, un poco más cuestiones de impacto ambiental, de riesgo ambiental, pues ya es también
pero ya es para empresas. Bueno, también pues, nos pueden ver una... Claro, sí, por supuesto, aquí yo... Si quieres poner alguna unidad habitacional y necesitas un impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental, pues aquí estoy. Épale, ves. O algo así. Ok, y ya tengo solo unas últimas preguntitas. ¿Dónde entra el chocolate en todo esto? Porque déjame decirte que hace unos días, para ser exactos, como 5, la Flaquita y yo tuvimos oportunidad de probar ese chocolate. Ok. ¿De qué tal? Buenísimo. Buenísimo, Ok. que se acabaron las 2 jarras que había y todavía pidieron más. Ok. Eso es bueno. Sí. Bueno, el chocolate entra más que en la consultoría, bueno, en la cuestión de consultoría como de impacto ambiental, pues no encajaría, pero sí en la cuestión social. ¿Por qué? Bueno, para empezar, el chocolate viene de mi familia paterna. A través de ellos fue que yo comenzo a interesarme por el chocolate. Mi tía, que ya falleció, fue la que lo sembró, la que pues hizo que crecieran, ¿no? Y nos dejó como herencia el chocolate, y pues yo comencé como que pues no sé, de alguna manera me nació la intuición. Pues ya a repartirlo y pues sí, a compartirlo. Pero bueno, también el proceso del chocolate, biológicamente hablando, tiene su proceso. Entonces, para que puedas tener un chocolate en tu mesa, necesita haber todo un proceso biológico como la polinización. Y aquí viene como que esta interacción entre plantas y animales, plantas y abejas, plantas y murciélagos. Es educación ambiental. Okay. Esa es educación ambiental. Entonces, para que tú puedas tener una taza de chocolate en tu mesa, necesita haber pasado un proceso de polinización y luego de fructificación y así. ¿Pero por qué es importante? Porque muchas veces creemos que, bueno, sí, ya el chocolate, pero ¿de dónde viene? Y que hay que cuidar para que siga habiendo más chocolate o el fruto que tú quieras, ¿no? Por eso es importante y por eso se integra a esto, desde esta parte del proceso biológico, del cuidado y el respeto por la naturaleza en todas sus formas. Pero algo me habían dicho de el amor en el chocolate, sanar con el chocolate, no recuerdo. Ok, ¿quieres que nos elevemos más? O nos da para otra sorpresa que les tengo después. Ok, Solo danos una probadita. Bueno, ok, el cacao en sí... De chocolate. Sí, por favor. El cacao en sí tiene sus propiedades curativas, por así decirlo, pero hablando holísticamente. Entonces, de hecho, se le asocia con el corazón y el elemento que se usa es como el viento que fluye. ¿Eso qué quiere decir? Que lo vamos a dejar para otro podcast. Ok. Eso quiere decir que luego vemos. Que me siguen y dejen los comentarios. Ok. Sí. Saber cómo holísticamente el chocolate también nos aporta. ¿Te parece? Sí, va. ¿Dejamos para otra plática? Ok, bueno, va, salud. Salud, pero espérate. Tengo otras preguntas. Ok. Pero dale. Ok, bueno. Para que las conteste con total sinceridad. Va, la pregunta, y con esta creo que nos vamos despidiendo. Si tuvieras a Sandra Olimpia de chiquita, ¿qué le dirías? Me quieres hacer llorar. Si quieres, eres libre. ¿Qué le diría? No es tan malo como parece. Realmente no hay nada malo. Estás cuidada, estás protegida. Estás haciendo lo que te gusta. Estás sanando. Estamos sanando. Y no estás sola. Estoy contigo. Papá y mamá te quieren. Y muchísimo. Yo solo puedo sentir yo ahorita. Le diría que está segura. Está en un lugar seguro. Que el mundo es un lugar seguro para poder vivir, desarrollarse y compartir con todos sus dones y sus talentos. Eso le diría. Yo creo que también Sandra Olimpia, chiquita, diría, lo logramos. Sí. Estoy orgullosa de lo que estás haciendo ahorita con nosotras. Sí. Y no solo ella, sino también tus papás. Sí. Estoy segura, porque justamente integrándolos, haciendo todo el trabajo que hiciste, también los liberaste a ellos. Sí. Y creo que eso generó una mejor conexión y ahorita es lo que te permite estar donde estás, ¿no? Y con tu consultoría, y sé que le va a ir excelente, tienes todo un camino por recorrer
Y lo del cacao, no lo dejes tampoco. Yo sé también que por ahí va la cosa. Claro que no, y está pues para compartir. Exacto. Está para compartir y es lo que siempre, bueno, es lo que pensé desde un inicio. Este chocolate es para compartir y así va a ser. Me encanta. ¿Y este mezcal? También es para compartir. ¡Ah, claro! Así que viva Oaxaca. ¡Viva Oaxaca! Viva nuestras raíces. Que ahora te digo, las acepto, las integro. Y sí, si en algún momento las rechacé, perdón, pido disculpas. No a la gente, sino a mí. Y a tus mis propias ancestros raíces. y a mis raíces. Así Sí. que, pues muchas gracias por haber estado gracias. en este podcast. Gracias a ti. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón, por compartirnos tu historia, por permitirte incluso llorar y compartirnos esa emoción también. Agradezco mucho, fue una gozada esta plática y pues nada, nos estaremos viendo pronto. Claro que Muchas sí. Gracias. Y ustedes, solecitos poderosos, recuerden que están aquí para brillar, así como ella brilló, ustedes también pueden brillar con su propia luz. Los quiero mucho, cuídense mucho y pues nada, nos vemos, comenten si quieren más de estos episodios, qué les resonó, qué mensaje les llegó y suscríbanse al canal, denle like y los quiero mucho, nos vemos la siguiente. Bye. Bye.